Amén, amados. Vamos a meditar esta mañana. Estoy seguro, hermanos, que el Señor nos está equipando para este tiempo final. Nos está dando los consejos, la sabiduría divina. Y yo puedo asegurarles, hermanos, que estos mensajes vienen del mero corazón de Dios. Yo lo sé. Y confío en que ustedes así lo estén tomando. El domingo pasado, el título fue Al pueblo quebrantado y humilde no abandona a Dios. Y lo vimos a la luz del libro de Esther, cuando el pueblo se humilló, cuando el pueblo ayunó, buscó al Señor, clamó, reconoció su necesidad. Dios estuvo ahí para librarlos del mal. Y mencionamos unas características de una persona orgullosa, que dicho sea de paso, estas características yo no las inventé, las tomé de un predicador. Son como 30 características que me parecieron acertadas. Y vimos el domingo pasado que una falta de servicio es una evidencia de orgullo, y también estar desalentado o enojado por las críticas de otros. No nos gusta tampoco que nos llamen la atención, es orgullo, hermanos. Y otra característica que vimos es que un orgulloso es poco enseñable, no acepta consejo, no acepta que lo corrijan, creen que lo saben todo, y es un problema de orgullo, hermanos. Y en esta mañana el título, el tema es el mayor problema del ser humano. El mayor problema del ser humano. Un hombre en una ocasión le preguntó a una persona que era considerada como un gran sabio, y le hizo varias preguntas y él se las fue contestando, pero la última pregunta que le hizo fue: ¿cuál era, a su entender, como un hombre sabio, el mayor problema del ser humano? Y su respuesta fue: la gran dificultad de poder conocerse a uno mismo. Es el mayor problema. La gran dificultad de poder conocerse a uno mismo. Es muy fácil conocer a otros. Es muy fácil identificar a otros, es muy fácil criticar a otros, es muy fácil ver las fallas de otros. Pero qué difícil es poder ver mis propias fallas, mi propia necesidad. Pero ya la Biblia, hermanos, lo ha declarado. Jeremías, el profeta, en el capítulo 17, en el versículo 9 y 10, él declaró: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. O sea, nosotros tenemos dificultad para identificar nuestros problemas, nuestro corazón torcido, engañoso, pero para Dios no. Dios sí lo conoce. Dios sí sabe cuál es nuestra necesidad. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Podemos nosotros, hermanos, dar una apariencia de piedad? ¿Podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos o engañar a otros? Pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe exactamente qué somos y qué necesitamos y cuál es nuestro problema.
Y en su gran misericordia, hermanos, Él nos manda secretos, nos manda verdades, nos manda maneras para librarnos de este corazón. El problema es que hay un obstáculo muy fuerte para recibir y aceptar, y es el orgullo. Aunque un hombre sabio, aunque un profeta, aunque un ángel mismo de Dios venga, si no estamos dispuestos a recibir, a aprender, a ser enseñables, a ser corregibles, vamos a rechazar el consejo. Hace ya varios años, un teólogo y pastor norteamericano que falleció en el año de 1758, conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos, llamado Jonathan Edwards. Su sermón más conocido es Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Cuenta la historia que cuando él predicó ese sermón, él estaba leyendo el sermón, no veía a la congregación porque estaba leyendo, tenía cierta dificultad para leer. Y cuando él estaba predicando pecadores en manos de un Dios airado, él no podía ver a las gentes aferradas a los postes, porque sentían que el piso se abría y el infierno se los tragaba. Y clamaban, casi diciéndole: ya, pastor, una gran convicción de pecado y el temor de Jehová cayendo sobre la congregación. Este hombre de Dios tenía una tremenda convicción de la realidad de las glorias del cielo y de los horrores del infierno, que hizo que su predicación fuera completamente intensa. Hace 250 años, la predicación de Jonathan Edwards provocó un gran despertar en las iglesias. Fue un gran teólogo. Hay quienes dicen que nadie como él en la historia de la iglesia, principalmente en los Estados Unidos. Un gran hombre de Dios y un gran predicador, porque tenía una concepción clara de la eternidad en la gloria de Dios, pero también de la eternidad en el infierno. Y hacía que sus mensajes y sus predicaciones, hermanos, fueran intensas. Edwards tenía una tremenda convicción de la realidad, de las glorias del cielo y de los horrores del infierno, que hizo su predicación completamente intensa. Cuando estaba yo meditando, yo pienso que difícilmente hoy en las iglesias invitaríamos a Jonathan Edwards a predicar, porque diríamos: qué duro, qué pedradas, qué manera de confrontarnos con el pecado y con la realidad del infierno y del cielo. Fue duramente criticado, fíjese, ya no en su época, hermanos, que no era la generación de cristal. Fue duramente criticado por su participación en el fervoroso reavivamiento. Clérigos de Boston, tales como Charles Chauncey, le acusaron a él y a otros de agitar demasiada emoción con su espantosa seriedad acerca de la eternidad. Lo criticaban: es que confrontas mucho, es que hablas con tanta
emoción y con tanta seriedad acerca de la gloria del cielo, pero también del juicio del infierno. Lo haces muy intenso a tu predicación. Pero fue usado para traer un reavivamiento en muchas iglesias y en corazones que quieren, hermanos, que quieren caminar con Dios, aprecian estos llamados, aprecian estos mensajes, y no solo predicadores que vengan a endulzarles el oído y a decirles estamos en victoria, estamos bien, Dios nos ama, no hay nada de qué arrepentirse, ya Él pagó por nosotros en la cruz todos los pecados y suave la vida. ¿Sí entendemos? Edward les respondió de la siguiente manera a esas críticas de que era muy severo en sus predicaciones. Y les dijo: si alguno de ustedes que es cabeza de familia y viera a uno de sus hijos que está en medio de una casa que está quemándose y se encuentra ante el inminente peligro de ser consumido por las llamas, el hijo, que sin darse cuenta del peligro rehusara escapar a pesar de que usted ya le hubiera hablado repetidas veces advirtiéndole del peligro. ¿Estamos captando? ¿Ves a tu hijo que está en medio de un fuego? Hijo, salte. Hijo, por favor, corre. Y el hijo no responde. ¿Acaso llegaría usted a hablarle de una manera fría e indiferente? Hermanos, arrepintámonos. Hermanos, busquemos al Señor. Hermanos, ¿me entienden? Suave. Ay, pastor, no nos predique tan fuerte. Ayer fuimos a visitar a los hermanos Mata, al hermano Daniel, hermana María Luisa, y al hermano Daniel y a la hermana Karina, que sufrieron un accidente terrible, fuerte. No sé si algunos vieron la foto. Hermanos, Dios los libró de la muerte y ellos lo saben. Y platicando, hermanos, ellos estuvieron frente a la muerte. Ver que un carro a 100, creo que era 160 kilómetros, venía a 140, y se les viene, ves el carro así encima. Ellos vieron la muerte. Estuvieron frente a la eternidad. Qué tremendo, hermanos. No estamos hablando de un accidente en una carretera. Aquí en la ciudad, aquí en Querétaro. Hermano, la eternidad es real. No podemos jugar esta vida. Tarde o temprano, hermanos, la vamos a dejar. Y nuestro destino es el cielo, la eternidad en la gloria de Dios, en la santa ciudad o en el infierno. Para los que lleguemos a la eternidad por el sacrificio de Cristo y por haber guardado la fe del Hijo de Dios, será glorioso, y lo hermoso es que será eterno. Será un gozo eterno que nunca se va a acabar. Y nunca terminaremos de deleitarnos con la gloria de Dios y de su creación y de todo lo que implica el cielo y estar en su presencia. Pero también el infierno, hermanos. ¿Saben qué es lo más terrible del infierno? No es el tormento y las llamas y los demonios ahí. Es que es eterno. El que llegue al infierno nunca, jamás podrá salir de ahí. Y Jonathan Edwards lo tenía claro. Y Jonathan Edwards veía que algunos de sus feligreses estaban deslizándose, estaban en riesgo, en peligro. Y tenía que hablarles directo al corazón. ¿Acaso llegaría usted a hablar de una manera fría e indiferente?
hijo, salte, por favor, mi muchachito, tan chulo mi niño. ¿No le gritaría y le advertiría y le mostraría el peligro, así como la insensatez al demorarse? ¿Qué te pasa, muchacho? Sal ya de ahí, que te quemas y te mueres. De la manera más vívida que le fuera posible, ¿no le gritaría, no le advertiría? ¿Qué piensan ustedes? Y el pastor ve riesgos y ve peligros. Ay, pastor, pero háblenos suavecito. Sigue diciendo en su respuesta a estos que lo criticaban por predicar así: ¿acaso la naturaleza misma no enseña esto y le obliga a usted? Si usted continuara solo hablándole de una manera fría, tal como es costumbre hacerlo en una conversación sobre temas indiferentes, ¿acaso los que le rodean no comenzarían a pensar que usted ha perdido la razón? Mi chulito, salte. ¿Qué dirían los vecinos? Señor, ¿está usted loco? Grítele a ese muchacho, métase, jálelo, haga algo. Si entonces nosotros que cuidamos de las almas supiéramos lo que es el infierno, visto la condición de los condenados, y de alguna manera nos volviéramos sensibles a cuán terrible era su caso, y viéramos a nuestros oyentes en inminente peligro, y que ellos no percibieran el peligro, sería moralmente imposible evitar que nosotros expusiéramos con sinceridad ante ellos lo espantoso de esa calamidad a la que están expuestos, y advertirles que huyan de ella, y aún gritarles desaforadamente. Y hermanos, aquí hemos expuesto que a menos que venzamos el enemigo de nuestra alma, que se llama orgullo, él nos va a vencer a nosotros. A menos que lo derrotemos y lo destruyamos, él nos va a destruir a nosotros. El hermano Marvin, se lo he dicho en el retiro de pastores, nos mencionó este punto, y Dios me ha dado la gracia de ampliarlo durante varias semanas. Y no digo por ustedes, porque yo mismo necesito, todos tenemos este problema en mayor o menor grado, que tenemos que enfrentarlo. El predicador inglés de los años 1600, John Donne, declaró en el púlpito: ¿qué mar proporcionaría a mis ojos las suficientes lágrimas para derramar si pensara que de toda esta congregación que ahora me mira, si yo no fuera a encontrar a uno de ustedes en la resurrección a la diestra de Dios? El mar no proporcionará las suficientes lágrimas en la eternidad, en la presencia de Dios, a un pastor fiel que ama sus ovejas, si no encuentra a uno de ellos a la diestra del Padre en la eternidad. Por eso, hermanos, necesitamos ser llamados a escapar de este tiempo malo, a reconocer la necesidad de nuestro corazón. Es la carga de quien ha contemplado la gloria de la resurrección y de la eternidad gozosa. Yo les he predicado a ustedes, lo compartí en Monterrey también, acerca de la santa ciudad, la Jerusalén que viene, hermanos, como regalo a la iglesia, a los fieles, que se asentará sobre la Jerusalén terrenal. Una ciudad gloriosa, hermanos, con la presencia misma de Dios ahí,
calles de oro. Imagínense cómo será lo demás si las calles son de oro. Yo quiero estar ahí y quiero que todos ustedes estén ahí. Pero también hemos visto la profundidad del infierno. Y no quiero que ninguno de ustedes ni yo podamos terminar en ese lugar. Algunos dicen, no, pero la salvación no se pierde, yo me voy al cielo. No, hermanos, ya hemos analizado eso. La salvación puede perderse. No fácilmente, no por un pecado. Pero si yo endurezco mi corazón y camino descuidadamente y neciamente y no me importa lo que Dios piense, estoy en gran peligro, en gran peligro. Es la carga de quien ha contemplado la gloria de la resurrección y de la eternidad gozosa de los que serán declarados en aquel día del juicio final como benditos del Padre. Yo quiero que estemos ahí, como dice Mateo 25, 31 al 46. Le dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre. El Señor juzgará cada alma y le dirán, benditos de mi Padre. Pero también es la carga por aquellos que serán llamados malditos y echados al fuego eterno. Y ustedes, malditos, los de mi izquierda, al fuego eterno. Es la carga, hermanos, de un pastor. Es la carga de alguien que ama a su rebaño. Y no va a estar endulzándoles el oído, y no va a estar consintiéndoles. ¿Entendemos, hermanos? Un pueblo quebrantado y humilde no abandona a Dios. Hermanos, hay una declaración que me llamó la atención, que dice, hay algo más peligroso que el enemigo de nuestras almas. Hay algo más peligroso que el enemigo de nuestras almas. Creemos que Satanás es el enemigo más peligroso que confrontamos. Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Entendemos? Él no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Hay algo más peligroso, hermanos. Este enemigo Satanás ya fue derrotado en la cruz de Cristo. Lo más peligroso para nosotros es nuestro orgullo. Ese sí es un enemigo que está vivo, que no ha sido derrotado, que está vivo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos abundado ya varias semanas en esto? ¿Por qué me ocupa? ¿Y por qué es mi oración por mí, por ustedes, sobre este enemigo? Por eso empezamos diciendo lo más, ¿cómo es el tema? El mayor problema del ser humano es, yo no tengo orgullo, yo no soy orgulloso, yo no tengo ese problema. Si de algo estoy orgulloso es de mi humildad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan peligroso, tan delicado, tan determinante que luchemos en contra de este enemigo seriamente? ¿Por qué? Porque Dios mismo resiste o se opone a los orgullosos. Dios mismo los mira de lejos. Eso sí es grave, hermanos. Por eso es como decía Jonathan Edwards, es si estoy viendo a mis ovejas que no están luchando contra este enemigo,
están las llamas envolviéndole. Y el riesgo es que Dios lo rechace, que Dios se oponga y lo resista y los mire de lejos. No habrá gracia, hermanos. Y estamos enfrentando los tiempos más difíciles de la iglesia, anticipando sí los tiempos más gloriosos. Pero hermanos, no vamos a poder pasar por este tiempo si no hay gracia suficiente de parte de Dios. Y la gracia es dada, dice Santiago, a los humildes. ¿Pueden ver la importancia de este tema, hermanos? De estos temas que estamos meditando. Lo pueden ver en Santiago capítulo 4, versículos 6 al 8. Hermanos, ante la pandemia actual del coronavirus, nos hemos preocupado y ocupado y hemos tomado diversas medidas sanitarias para protegernos de no morir por el contagio de este virus. Nos aseguramos de tener dotación de cubrebocas, nos aseguramos de tener dotación de alcohol suficiente, nos aseguramos de poner tapetes sanitizantes y la sana distancia y de cuidarnos, ¿verdad? Y protegernos y tomar vitaminas y cosas porque tengo pánico de que ser contagiado y morir de este virus. Que dicho sea de paso, hermanos, la ciencia y los médicos están descubriendo muchas cosas sobre este asunto. Y una de las cosas que han descubierto, en primer lugar, el coronavirus original 19 ya no existe. Ha ido mutando. Por eso es que vacunas que se diseñaron para el coronavirus, el COVID-19 original, ya no está funcionando, ya son otros. Pero han descubierto que las actuales mutaciones no sirve de nada un tapete sanitizante. No sirve de nada que en los supermercados te tomen la temperatura. Pues quién va a ir lleno ahí de fiebre, ¿no? Y el tapete y... No sirve de nada rociar y lavar todo lo que llevamos del súper y todo. No se contagia por contacto. Es por la exhalación de alguien que está contagiado. Por eso sí es bueno usar cubrebocas. Para, si yo tengo el contagio y no lo sé, no contagiar, o si alguien lo tiene, no. Trata de no recibirlo, debe de estar bien cerradito, ¿verdad? Pero hermanos, nos ocupamos, nos hemos cuidado. Pero pregunto, ¿qué medidas hemos estado tomando para protegernos del peligro de que nuestra vida cotidiana y eterna sea afectada por causa de la enfermedad del alma o pandemia llamada orgullo? ¿Estamos tomando con la misma seriedad esta pandemia, esta enfermedad llamada orgullo, o lo estamos tomando a la ligera, hermanos? Es más peligrosa que cualquier coronavirus o bacteria, o ¿cómo se llama? Virus de estos tipos. Porque si me ataca este virus y muero, como han muerto algunos amados nuestros, pero se esforzaron por agradar al Señor en esta vida, por andar en sus caminos. ¿Dónde están ahora? En la gloria, en la eternidad, en el gozo eterno del Señor. Pero si muero de coronavirus y mi vida no está alineada con el Señor, y mi vida no ha estado agradando al Señor, y no me he estado esforzando por andar en un camino de obediencia al Señor, quizás lleguemos al cielo, pero las lágrimas que Dios tendrá que enjugar van a ser porque cuando estemos ahí vamos a decir: era cierto, todo era cierto. Habían galardones, habían promesas, había un destino eterno mejor preparado para mí,
y lo perdí. Había una mejor herencia por la necedad de mi camino y de mi orgullo. ¿No será trágico, hermanos? Del coronavirus nos protegemos, entramos en pánico. ¿Por qué no estamos en pánico luchando en contra de este enemigo, de este mal llamado orgullo? Si no vencemos el área del orgullo en nuestra vida, Él nos vencerá a nosotros y nos causará gran ruina en esta vida y en la eternidad. Nos pasará factura, hermanos. Tendremos dolores en esta vida y en la eternidad por causa del orgullo. ¿Cuál es la respuesta o la medicina para este mal llamado orgullo? ¿Les interesa saber la medicina? Pero para el virus si andamos indagando los nuevos medicamentos, ¿verdad? Las nuevas fórmulas y las nuevas cosas que están saliendo para protegerme. La respuesta o la medicina para el mal del orgullo, primero, es reconocerlo en mi vida. Sí, Señor, tengo un gran problema con el orgullo. Soy muy orgulloso, muy orgullosa. Sí, Señor. Hasta que Jacob reconoció su necesidad, su condición, es que peleó con el ángel, ¿se acuerdan? Y fue cambiado. Su carácter, su manera de vivir, su manera de pensar fue cambiada. Y es un aliento para nosotros. Si Dios lo hizo en Jacob, ¿no lo puede hacer en nosotros? Solo necesita un corazón quebrantado, un corazón que reconoce. Por eso el mayor problema del ser humano es conocerse. Y en vez de estar pensando en el orgullo de los demás, yo, Señor. Y en segundo, respuesta para este mal es manifestar delante del Creador un corazón arrepentido y quebrantado con súplicas y ayunos. Con súplicas y ayunos. Cuesta ayunar, cuesta quebrantarse, cuesta llorar delante de Dios, reconociendo mi miseria, mi necesidad. Es que es muy costoso, pastor. ¿Y cuánto gastas en cubrebocas? ¿Y cuánto gastas en gel? ¿Y cuánto gastas en tapetes? ¿Entendemos? Con súplica de ayuno, Señor, dame la gracia para vencer este enemigo. Hazme un guerrero espiritual, que yo sepa cuál es mi enemigo. Mi enemigo no son mis hermanos, mi enemigo no es mi esposa, mi enemigo no es mi esposo, mi enemigo no son mis padres, mi enemigo no son mis jefes en el trabajo. El enemigo vive en mí y es el orgullo y muchos problemas, hermanos. Confrontamos y muchas insatisfacciones y muchas luchas. No es por causa de los demás, es por causa de cómo manejo las circunstancias y lo que viene de otras personas. ¿Me entienden? Hemos estado predicando sobre los secretos para tener encuentros frescos con el Señor. Y un obstáculo o impedimento. Nadie va a poder tener encuentros frescos con el Señor, hermanos. Porque un obstáculo o impedimento es el orgullo, porque Dios se resiste a los orgullosos. Dios los mira de lejos. ¿Cómo vamos a tener encuentros frescos con el Señor si el Señor mismo se está alejando? Hermanos, algunos en Bethesda oirán el consejo divino y tomarán medidas.
Tristemente algunos ya ni saben de qué hemos hablado. No anotan, no toman nota, o no vuelven a ver los mensajes. Les aseguro que ya se les olvidó. Algunos oirán el consejo divino y tomarán medidas. Otros tomarán a la ligera los mensajes aquí predicados. No, creo que no es para tanto. Hermanos, estos mensajes yo se los afirmo y confirmo, vienen del corazón de Dios. Dios me los ha dado, hermanos. Yo me sorprendo. Los tomarán a la ligera y sufrirán las consecuencias en esta vida y en la eternidad. En una ocasión hubo una inundación en un pueblo. Algunos han oído esa ilustración. Se inundó el pueblo y el agua subió hasta casi el techo de las casas. Y un creyente se subió al techo y él estaba en el techo. Y empezó a clamar a Dios por ayuda. Señor, sálvame porque el agua sigue subiendo. Sálvame, Señor. Una casa aislada. Sálvame el agua. Con culebras y los animales, ¿verdad?, se mueven en las inundaciones. Y en eso viene un hombre en una lanchita con unos remos y se acerca y le dice: súbase, Señor. Y le dice: no, porque yo le estoy pidiendo a Dios que me salve. Y se ahoga. Y llega al cielo. Y dice: Señor, ¿no me oíste que te estuve suplicando por ayuda? Dice: pues yo te mandé la ayuda. Lo que pasa es que no era como tú te la imaginaste ni como tú lo querías. Quizás tú merecías que llegara un helicóptero de las Fuerzas Armadas con sirenas. Vengo por usted, señor importante. Y no una lanchita ahí con un desconocido. Yo te mandé la ayuda. Hermanos, ¿qué vamos a decir en aquel día del juicio final? Que el Rey Jesús se va a sentar a juzgar a cada alma. Señor, es que yo no sabía que el orgullo era un enemigo. Si tú me lo hubieras dicho, te lo repetí innumerables veces. Bueno, si hubieras mandado un ángel así, ¿verdad?, que se viera ahí en el púlpito y poderoso, entonces yo hubiera creído. Otros más, al oír esta serie de mensajes, hermanos, y este problema, cuando seamos tocados en la llaga, otros más se ofenderán y su corazón se va a endurecer al grado de abandonar la mesa espiritual que se comparte en la iglesia y saldrán ofendidos. Yo no soy orgulloso. Dice en Mateo 24:10, hablando de los tiempos finales, hermanos, solo les cito el pedacito: muchos tropezarán entonces. En este tiempo, hermanos, y lo que viene, muchos tropezarán. ¿A qué se refiere? Hermanos, muchos se van a apartar de la fe por sentirse ofendidos. La ofensa va a sacar a muchos de la iglesia, porque un hermano te vio mal, porque una hermana no te saludó, porque el pastor predicó muy fuerte y te incomodó, etcétera, etcétera. Por ofensa, por sentirse ofendidos. ¿Y quién es el que se siente ofendido? El orgulloso. El orgulloso. Porque no acepta y no reconoce. Hebreos 4:12, se los leo en la traducción del lenguaje actual. Pero si estamos captando, hermanos, qué delicado. Se van a definir corazones, hermanos. Por eso es más fácil
que muchos se quedan en casa y ven predicaciones, y ayer el hermano Daniel Mata comentó esto. Sí, dice, porque en un momento dice, bueno, eso es lo que Dios le está hablando a él. O si no me gusta esa predicación, cambio a otra iglesia, a otro predicador. Porque no nos gusta cuando el dedo es puesto en la llaga y nos duele. Y nos duele. Pero el que sabe que está enfermo y quiere ser sanado dice, dele duro, doctor. ¿No es cierto? Dele duro, doctor. Saque toda la infección. O el doctor dice, lo siento, te va a doler, pero es necesario sacar esta infección, o si no, esta infección te va a matar. Quiera Dios que tengamos la gracia, hermanos, para aceptar el consejo divino. Yo tendría unos 13 años, quizás 14. Tuve que ir a una dentista. Traía una muela muy picada y la doctora me puso con la inyección, aquellas que eran para caballos, ¿verdad? No como ahora, que son unas agujitas y te ponen primero algo para que se te entuma ahí, no, anestesia sin dolor, no, aquellas eran de caballo, hermanos, que te ponían y sentías el gran dolor. Estamos hablando de hace, imagínense, la era de las cavernas, de los dinosaurios. Y siéntese un rato a esperar allá afuera. Y a ver, ya, no, pues no estaba entumido. Otra, a ver, no, otra, como 3 inyecciones me puso. Y no agarraba la anestesia. Entonces me dijo, Huguito, pues lo siento mucho, pero esa muela hay que sacarla. Acomodé el lugar, porque está muy infectada. Me dijo, cuando te ponga la pinza, ¿estás dispuesto? Pero quiero que sepa que cuando te ponga la pinza en la muela, ya no la voy a soltar hasta que salga. Pues yo, un niño de 13, 14 años, sí, déle usted. Me acuerdo que me puso su brazo así sobre el pecho, se recargó, metió la pinza y empezó a mover ahí. Mis patitas nada más volaban. Y ella luchando, ¿verdad? Pero ella sabía, o saco esta muela o esta infección va a matar a este chamaco. ¡Fua! Amén. Y me ofendí con la doctora. Es usted una salvaje. Ay, gracias, fue un alivio. Me dolió de momento, pero fue un alivio. Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Sí, hermanos, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios quiere tratar con nosotros, Él a través de su palabra mete la espada, y no de un filo, de 2 filos, corta de 2 lados. Porque para Él no hay enfermedad del corazón que esté encubierta. Para nosotros puede estar encubierta o queremos encubrirla, pero Dios lo conoce todo. Y Él, si nos ama, porque nos ama, como a un hijo, Él va a tratar con nosotros y va a meter la espada, hermanos. Ay, Señor, pero ¿a poco soy así? Peor. Solo te dejo ver un poquito de lo que eres. ¿Saben que Dios no nos revela de golpe y porrazo cómo somos? No nos pone un videíto exactamente de ver cómo somos, porque caeríamos muertos. El pecado que mora en nosotros, el orgullo, hermanos, es un ser horrible, es un ser maloliente.
espumoso, horrible. Eso es el orgullo. Cuando cometemos alguna falla, ay, pequé, tengo una manchita. Una manchita, estamos en trapos de inmundicia, hermanos. Somos llaga podrida, dice el profeta. Pero la sangre de Cristo a los arrepentidos lava. Y el Señor nos pone vestiduras blancas. ¿Cuál es la recomendación de la medicina del mundo para la pandemia del coronavirus? Dentro de varias, hermanos, pero las más básicas: que nos mantengamos aislados, que evitemos las reuniones con otras personas, ¿verdad? No visiten al abuelito, no hagan esto, no se reúnan, no convivan, aíslense. Ese es el consejo para evitar ser enfermados de este virus. Cierren las iglesias, es lo primero, hermanos, que buscan. Pero ¿cuál es la exhortación del médico celestial para sanar las enfermedades del alma, como el orgullo y otras enfermedades? Avaricia, egoísmo, falta de perdón, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades. ¿Cuál es la receta del médico celestial? Dice Hebreos 10:25 en la traducción del lenguaje actual. Hebreos 10:25. Dice el Espíritu Santo: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Qué obedientes somos para oír el consejo de los médicos, ¿verdad? De los gobiernos. Qué obedientes. Aíslate. Mantén la sana distancia. Cuídate. Qué obedientes somos. Pero para ser sanados de los problemas de nuestra alma, para ser sanados del orgullo que es una enfermedad grotesca que nos va a matar si no tratamos con él, de la enfermedad de la falta de perdón, de la falta de amor, de la falta de misericordia, etcétera, etcétera. Para eso si no obedecemos el consejo divino. El consejo divino dice: no dejen de reunirse, no dejen de congregarse. Y más aún cuando vemos que aquel día ya se acerca, está sobre nosotros. ¿Me estoy explicando? Muy obedientes a las instrucciones de los gobiernos y de la salud. Me aíslo, me escondo, me aparto. Pero para el consejo divino del médico celestial, para nuestra alma, ¿qué me importa más, hermanos? El problema es que amamos tanto la vida terrenal más que la vida espiritual. Usted decía: y si muero, que muera. Obviamente habrá momentos en que como pastor considere que no nos reunamos por prudencia, por sabiduría, pero no ante cualquier ligereza, hermanos. ¿Me explico? Venimos con cubrebocas, tenemos abiertas las ventanas, la puerta, tenemos ventilador, por un par de horas aquí. El Salmo 133, verso 1 al 3 de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 133, 1 al 3. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. ¿Y cómo podemos vivir en armonía? ¿Quiénes pueden vivir en armonía? Los que tienen el orgullo bastante sometido, ¿no?
quizá no todavía muerto, pero bastante bajo control. Son los que pueden vivir en armonía, son los que toleran, son los que perdonan, son los que pasan por alto la ofensa. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Qué dice ahí? Porque ahí, ¿qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí, en la comunión, en la reunión de los santos, en la iglesia, en la comunión de la iglesia, allí Dios envía bendición. Los que están enfermos en casa y justificadamente están en casa, también Dios allí envía bendición. Porque yo sé, ayer que fuimos a visitar a los hermanos, anhelan estar aquí. La hermana María Luisa sueña con poder venir aquí. Y sé que otros hermanos que están en casa tienen ese gran anhelo y deseo. Y Dios mira eso y allí Dios envía bendición. Porque en espíritu están con nosotros juntos. Pero si con cualquier ligereza, hermanos, menospreciamos la comunión de los santos y preferimos primero obedecer lo que dicen los médicos y los gobiernos antes de lo que nos dice el Señor. El punto es, ¿qué me preocupa más? ¿Enfermar mi cuerpo o evitar que mi cuerpo se enferme? ¿O evitar que mi alma siga enferma? ¿Me explico? Voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia, porque necesito sanidad para mi alma. Y si me contagio y muero, que muera. Pero estoy mandando un mensaje al Señor: Señor, necesito ser sanado de mi alma. ¿Me estoy explicando o no? Ahora aquí procuramos de evitar eso, ¿no? No nos abrazamos, los cubrebocas, tenemos 2 aparatos aquí que ayudan a purificar el aire, ventanas abiertas, por un par de horas. Pero le mando un mensaje al Señor: Señor, y si perezco, que perezca. El problema es que amamos más esta vida, hermanos, terrenal. Amamos más lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra vida, y no estamos viendo lo eterno y la eternidad. Por eso Jonathan Edwards predicaba de esa manera. Yo quiero que Dios me dé la gracia, hermanos, de poder llegar al corazón de cada uno de ustedes y que despertemos. Cuanto más, como dice, que sabemos que aquel día del juicio final está tan cerca. ¿Y por qué? Porque, hermanos, allí Dios envía bendición y vida eterna. El plan de Dios para alcanzar la madurez espiritual no consiste en cuánta doctrina o teología conozcamos. A Dios no le interesa creyentes cabezones, ¿sí entendemos? Llenos de conocimiento, llenos de teología, llenos de saber. Claro, es importante leer la Biblia, memorizarla, lo premiamos, ¿verdad? Etcétera. Pero no es lo que más. ¿Cuál es la idea de esto? Es que esa palabra se haga viva en nosotros. Pero el plan de Dios para alcanzar la madurez espiritual no consiste en cuánta doctrina o teología conozcamos, sino en manifestar. El plan de Dios para alcanzar la madurez espiritual consiste en manifestar el amor fraternal unos con otros, en manifestarnos el perdón, la paciencia, la mansedumbre y humildad, y en aprender a llevar las cargas unos de otros. Pero eso sucede cuando estamos juntos, a menos que estemos juntos y conviviendo.
Es cuando podemos perdonarnos, cuando podemos servirnos, cuando podemos manifestarnos el amor fraternal, cuando podemos conocer las necesidades y las cargas de mis hermanos. Es en la iglesia y en la comunión de los santos. Esta pandemia, hermanos, que sí ha causado dolor, sí ha causado problemas de salud y aún muerte, hermanos, pero sí la han inflado más de lo que debe ser. Se están muriendo más gentes por infartos, se están muriendo más gentes por cáncer, y de eso no se dice nada. Un caso encontrado en Nayarit y cerraron las iglesias y otras cosas, ¿no? Hay un montón de virus todavía, hermanos. La viruela creo que es una de ellos, no, hay otra. La varicela, hay otros muchos problemas. La influenza. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto, dije, no me la vayan a hacer como en el H1N1. ¿Qué buscamos como locos? Cubrebocas y alcohol y todo, y me quedé con botes de alcohol y cajas de cubrebocas. Ahí está, el H1N1. Hace como 8 años, ¿no? 8 años. Y va a pasar esta cosa y me va a quedar con cajas de cubrebocas y me va a quedar con botes de gel. Al principio se vaciaron los supermercados, porque se iba a acabar el mundo casi. Esta pandemia ha ocasionado que en muchas iglesias hermanos se hayan enfriado espiritualmente. Hay hermanos que han perdido la visión y el rumbo espiritual de sus vidas, y aún hay iglesias que han perdido parte de sus miembros. Ya no regresaron, que se enfriaron, perdieron la visión, porque en la iglesia, en la comunión de los santos, allí Dios envía la gracia y bendición. Una hoguera se mantiene viva si los leños arden muy juntos, pero si los leños se separan, la hoguera se apagará. Y así es con nuestra vida espiritual, hermanos. Tarde o temprano se va a apagar, o seremos engañados, pretendiendo que puedo sobrevivir espiritualmente alejado de la comunión de la iglesia. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que eso no es posible. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios, hermanos. No podemos vivir y sobrevivir sin la comunión de la iglesia. Para los casos excepcionales que lo ameritan, sí, la gracia de Dios está ahí. Amén. Deje mencionarles una característica más de una persona orgullosa. Y el autor de estas características es un llamado Stuart Scott. O sea, para que de una vez no piensen que yo las tomé de una manera personal, no, hermanos. A mí me ministró y me pareció tan bueno para todos nosotros que dije vamos a tomarlas. Una octava característica de una persona orgullosa, es la 8. Es aquella que resiste a la autoridad o es irrespetuoso con la autoridad. Un orgulloso puede detestar, o sea, no lo soporta, que le digan qué tiene que hacer o no hacer. Le causa un problema serio. Detesta que le digan qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Yo lo sé todo, yo puedo. ¿Quién es usted? Podríamos decir que él o ella tiene un problema de sumisión. Dice aquí este hombre, este siervo.
lo que en verdad tiene no es un problema de sumisión, es un problema de orgullo. Simplemente se manifiesta en una falta de sumisión. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Leamos unos versículos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y a veces el pastor se vuelve insoportable. También hay que respetarlo. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. O sea, será aprobado, será bendecido. Aun si injustamente te han llamado la atención, a tu parecer, obviamente, ¿no? O quizás así sea. Y lo soportáis. Y no se levanta tu corazón ofendido. Serás aprobado delante de Dios. ¿Y qué es lo que debemos buscar, hermanos? La aprobación de Dios. Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él sufrió la injusticia, hermanos, ser tratado injustamente, y dice que cayó como oveja llevado al matadero. Se aguantó, no reaccionó. Su carne, su naturaleza humana no reaccionó, o estaríamos todos en el infierno. Él soportó la injuria, la injusticia, las burlas, por amor a nosotros y por amor a Dios, y por tener su bendición y su aprobación. ¿Estamos dispuestos a padecer aún si nos tratan injustamente a nuestro parecer? ¿O nos llaman la atención, o un consejo, o algo? ¿Qué se cree usted, pastor? A mí nadie me dice nada. Además, no tiene usted la razón. Fallaste delante de Dios. ¿Sí me explico? Sí, pastor, lo voy a tomar, voy a analizarlo. Gracias. Amén, amados. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Fíjense. Como me tratas, te trato. Aún cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. No amenazaba. Pero usted también, pastor. No amenazaba.
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces resiste a la autoridad y es irrespetuoso y detesta, no soporta que le digan, le llamen la atención o le orienten. Una última, la nueva, no última, es la novena característica según esta lista. El orgulloso es burlón, hiriente. Ninguna burla es buena, ¿verdad? Pero hay algunas burlas que sí son muy pesadas, que van con el fin de herir. El orgulloso es burlón, hiriente, que humilla o rebaja la dignidad de otra persona. ¿Sabes qué? Te ves horrible con esa corbata. Nada, si te la tuya está bonita. Te ves horrible. Qué vergüenza. ¿Sí me explico? Rebaja la dignidad de otra persona. Es cruel al ofender. O sea, le gusta lastimar. Es cruel al ofender o maltratar a otra persona. Ese monstruo adentro se deleita, siente sabroso en hacerlo. Es cruel al ofender o maltratar a otra persona. Las personas orgullosas pueden ser personas muy duras. Aquellos que minimizan a otros usualmente quieren alzarse a sí mismos sobre los demás. Por eso los humillan, se burlan para decir yo soy mejor que tú, yo estoy por encima de ti, yo soy más sabio que tú, yo lo puedo hacer mejor que tú. Muy frecuentemente esto puede ser hecho muy hábilmente a través de la burla. Y estos se excusan o pueden excusarse diciendo, es que es la manera en que soy. Esa es mi personalidad. Así soy. Hermanos, si no nos arrepentimos de esa conducta, podemos acabar en el infierno. Diciendo es que así soy. Es mi manera de ser, es mi personalidad. Y los demonios dicen, ¿ah, sí? Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Algunas personas hacen comentarios hirientes, dice la Biblia. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Sí, hermanos, yo puedo mostrar mi queja, puedo mostrar mi malestar o lo que sea, pero cuidémonos de las palabras hirientes. Aún se ha dicho que la disciplina con los hijos, ¿no? La vara arde, pero ese ardor se va a quitar. Pero las palabras hirientes de papá o mamá, eso sí, se quedan ahí como cicatrices, a menos que Jesús venga y sane. Eres un tonto, eres un bueno para nada. Eres un inútil, etcétera, etcétera. Cuidado, hermanos. En el versículo 23, en la traducción del lenguaje actual, dice la palabra de Dios, si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Yo soy mejor que usted, yo sé mejor, yo puedo. No, el sabio no anda, el sabio no anda en esa actitud de vida, hermanos. Solo los tontos se jactan. Yo cambié las palabras, hermanos. Todavía no soy como Jonathan Edwards. Yo cambié las palabras. Solo los tontos se jactan, y pongo entre paréntesis, de su falta de comprensión de las cosas.
Ah, no, si las cosas fueran así, ah, no, si fuera así, si fuera acá. Y el otro está diciendo, pero esto no es más que un ignorante, así no son las cosas. ¿Sí me explico? Ay, no, si se hiciera así, si se hiciera así, y si cambian, y si cambian las cosas, y esto, solo estás evidenciando tu ignorancia. Es que la Biblia dice, me lo han dicho varias veces. Ah, sí, vamos a ver qué dice la Biblia. Pues no dice lo que tú dices que dice. Ahora se los voy a leer como dice la Biblia, en la nueva traducción del lenguaje, en la traducción del lenguaje actual. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Hermanos, ¿cuántas veces andamos exhibiendo nuestra estupidez? Porque el orgullo nos lleva a cometer y a manifestar estupideces, a manifestar una falta de comprensión de las cosas, pero creemos que nosotros sí lo sabemos todo y nosotros podríamos hacerlo mejor que todos. Y otros más sabios solo ven y oyen y dicen, no eres más que un jactancioso. Termino este mensaje, hermanos, con esa frase. ¿Qué mar proporcionaría a mis ojos las suficientes lágrimas para derramar? Si pensara que de toda esta congregación que ahora me mira, yo no fuera a encontrar a uno en la resurrección a la diestra de Dios, en medio de los bendecidos. Es la carga de un pastor, hermanos, que ama a sus ovejas, que en aquel día, por el orgullo y por otros males espirituales, no sean encontrados ahí. Y también es mi temor. ¿Me explico? No quiero caminar ligeramente y a la ligera, pensando que haga lo que haga y viva como viva, me voy a ir al cielo. Y por otro lado, aunque me vaya al cielo, hermanos, yo quiero tener parte en la santa ciudad. Aunque me vaya al cielo, yo quiero poder llegar allá y no solo entrar al cielo, sino que el Padre pueda decir, bien, siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. No solo entrar, hermanos, sino entrar con la aprobación de Dios. Cordero